Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos todas y todos a este espacio. Vamos a hablar como siempre noticias positivas de lo que está sucediendo en Colombia. Vamos a hablar de el uribismo en cabeza de Fico en Medellín y todo lo que está sucediendo. Están quedando súper mal. El apoyo que están recibiendo de esta gente que le eligió el pueblo antioqueño hoy se ve bastante abandonado. Vamos a hablar también de lo que está sucediendo con el Partido Verde y cómo los fachos intentan fraccionar, acabar con el partido. Vamos a hablar también del uribismo y cómo Álvaro Uribe está pasando literal pena porque se supone que este es uno de los tipos más refugiados en la política. Y pues aquí está de la mano de una cantidad de amateurs que lo único que hacen es hacerles pasar vergüenza. Literal vergüenza, sin más. Vamos por acá rápidamente a hablar de lo que sucedió en La Guajira, y es que el gobierno del presidente Petro se fue hasta lo más norte de nuestro país a entregar más de 3.000 toneladas de alimento. Estas toneladas de alimentos van encaminadas justamente a entregárselo a más de 1.000 personas. Esto llegó directamente a una institución educativa que atiende a más de 800 niños internos en esta zona de la comunidad guayú. Se llama Carazúa, en La Guajira. Esto está súper lejos, está casi a 500 kilómetros de la zona más poblada de La Guajira. Es decir, que era necesario justamente llegar en este tipo de embarcaciones para llevar toda esa alimentación, recursos, aguas y demás cosas que esta gente estaba necesitando. Esto va a ser un plan constante en el gobierno, ha sido un plan constante en el gobierno del cambio y seguirá siendo de esta manera. Y ahí está, vean, reclutas, reservistas y demás personal, ejército y armada, conjunto trabajando en favor de la comunidad. Ya no atacan a las comunidades, ahora apoyan a las comunidades. Y bueno, seguimos con más noticias, y es que Ecopetrol y Petrobras encontraron, pues, con éxito la prueba, realizaron con éxito una prueba sobre Sirius 2, que es un yacimiento de gas que está a 38 más o menos kilómetros de la playa de Santa Marta. Se hizo con éxito estas pruebas, se extrajo gas de ahí, se sabe con certeza la cantidad de gas, el cual nos lleva a decir con certeza de que el país no va a pasar por crisis de gas. Entonces, esta es una excelente noticia. Pronto empezará a operar este pozo, el cual nos garantizará alrededor de 10 años más de gas mientras se hacen los procesos de tránsito. El uribismo no había dejado abandonado, y gracias a Dios, Dios nos regala pues este Sirius 1 y Sirius 2, estos dos pozos, el cual están bastante cargaditos de gas. Bueno, continuamos por acá porque nuestra Armada Nacional dio un golpe enorme junto con la Fuerza Aérea de Colombia, el cual detectaron una motonave que navegaba en forma sospechosa y a alta velocidad. La lancha contenía, o con estos 161 bultos con 4.015 kilogramos de estupefacientes, es decir, 4 toneladas, mi gente, de este alcaloide. Y ahí iban 5 personas, eran 4 colombianos, un hondureño, y fueron capturados. Esto asciende alrededor de 192 millones de dólares. Y pues se iban a expandir, o dejaron de expandirse, más de 10 millones de dosis. Afortunadamente ese es el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas Conjuntas. Bueno, me quedo un poquito hablando sobre una frase que me llamó mucho la atención que da el nuevo ministro de Defensa. Dice: donde hay narcotráfico hay muerte, hay cultura traqueta, de prepagos, de la vida fácil, y donde no hay narcotráfico se respira prosperidad. Esto dice el ministro de Defensa. Vamos a escucharlo. Es la primera vez que en varios años la policía ingresa al territorio. Le pregunto, ¿van a duplicar esta ofensiva militar y social en esta zona? Claro, la decisión es irreversible de recuperar el cañón del Micay y quitárselo a los carteles del narcotráfico, algunos mexicanos, otros del ELN, otros de la Segunda Marquetalia, otros de la Carlos Patiño, que pues vemos que no tienen ninguna ideología, sino cultura traqueta. Y allá está ocurriendo una tragedia muy grande que pues muchos no la ven, no la perciben, en el sentido de que creen que cultivando la coca pues le dan sustento a sus hijos, pero lo único que están haciendo es alimentando una espiral de la muerte, una espiral que esa coca luego se transforma en cocaína, llega a las ciudades y pues asesina personas, genera violencia. Y por otro lado alimenta al verdugo, los carteles ya sea de la Carlos Patiño, del ELN, o de la Segunda Marquetalia, los carteles mexicanos, pues aumentan su poder y tienen más capacidad criminal. Y el campesino en algún momento, pues obligado la mayoría de veces, por ello pues cree que está sembrando comida para sus hijos, pero finalmente termina en lo que acabo de decir.
Entonces el gobierno nacional... Pero en la realidad lo que está haciendo es trayendo muerte, hambre, desesperanza, una cultura horrible que este país debe acabar y por fin cerrar, Dios mío, esa página. Y bueno, se están refiriendo a todo este cuento de la intervención del MICAI y justamente el Consejo de Ministros que se realizó el día 10 de marzo era encaminado justamente a dar informes sobre el trabajo en el Cauca y sobre todo en este sector del Plateado, del Cañón del Micay y de estas zonas que están siendo afectadas por todos estos grupos. Lo mismo que se hizo en el Catatumbo está sucediendo acá, es un trabajo constante, se ha recuperado y se ha trabajado y avanzado en muchos territorios que estaba siendo históricamente dominado por estos grupos ilegales. Y no solamente es ir con armas, vea, aquí llegó también el Ministerio de Salud en cabeza del señor Jaramillo y dice, presentó las acciones que se están realizando en el Plateado con una inversión de 31.000 millones de pesos destinado a garantizar una atención en salud oportuna. ¿Recuerdan aquel edificio de campaña de salud donde hasta un atentado le hicieron? Pues esto es el resultado ya de la ejecución, de la puesta en marcha de esta clínica de campaña o hospital de campaña. Vamos a escuchar las inversiones que hemos hecho en salud en el Plateado hasta este momento van por 31.000 millones de pesos. Tenemos financiado el hospital del Plateado con 22.500 millones de pesos. Hay 4 médicos permanentes en el Plateado, 11 enfermeras trabajando, como usted lo ha solicitado. Tenemos entonces una situación de que hemos llevado, porque como usted lo ha solicitado, que sean no solamente el nivel primario, sino ampliar los servicios, y por eso podemos decirle que en este momento hemos tenido 819 atenciones con especialistas, pediatras, ginecólogos, tetras, medicina interna, medicina familiar, inclusive psiquiatría, con el fin de que por primera vez se sienta en el Plateado cómo ha llegado entonces una salud muy adecuada y oportuna. Queríamos instalar y ya teníamos instalado el hospital móvil, desafortunadamente hubo un ataque y eso hizo que se retrasara. Aspiramos a trasladar el hospital al Coliseo esta semana, si todo nos va bien, y poder ampliar servicios ya de segundo nivel, como usted nos lo ha pedido a nosotros en ese... Oye, ahí hay algo importante que el ministro dijo y era que era primera vez que la salud llegaba a estos lugares. El abandono del uribismo a ciertas partes de Colombia, a las regiones de este país, era, Dios mío, de admirar en la parte negativa, de sorprendernos, porque esta gente se dedicó 20 años a robar, y de ello vamos a hablar ahora, a robar, a hacerse ricos, poderosos, a hacer empresas, a cultivar el narcotráfico, a olvidar sectores como este. No les interesaba porque justamente lo que decía el ministro de Defensa, de ahí nace, del campesinado, ese que termina preso, 35.000 campesinos presos en el país, inundando las cárceles de este país solamente por cultivar la hoja de coca. Pero el distribuidor principal, muy campante, tirándoselas de empresarios por aquí y por allá. Y bueno, antes de continuar, yo me les presento, yo soy el profe Dani y este es mi canal. Gracias por estar aquí. La invitación, como siempre, es a que si no se ha suscrito a este canal, lo haga. Es muy fácil, es gratis, no va a perder absolutamente nada. Además de eso, dele like, comparta y deje un comentario sobre cómo le parecen las acciones del gobierno del cambio en el Cañón del Micay y en todo el Cauca. También, si le gusta el trabajo que yo estoy realizando y le gusta el trabajo del periodismo independiente, pues apoye el periodismo independiente de forma económica. Y aquí les dejo mi número de contacto, ese es mi número Nequi, y también les dejo ahí el contacto PayPal para consignaciones internacionales. El de arriba, Nequi, David Plata, desde $1, el de abajo desde $1 para consignaciones internacionales y que este servidor sigamos trabajando en favor de la verdad. Y bueno, mi gente, continuamos con más noticias y una noticia bastante preocupante y es lo que está sucediendo con RTBC. Sucedió el día 8 de marzo y aquí ellos hacen la crónica de lo que sucede con referente al periodismo tradicional, cómo ataca a estos periodistas que están haciendo una labor exquisita por informar la verdad a este país. Vamos a escuchar parte de esta crónica y la otra la voy a explicar poco a poco para que entendamos que estas personas, que hay que rodear a RTBC porque estas personas están corriendo peligro, son objetivo
de estos criminales que tanto daño le hacen al país. Bueno, vamos a escuchar. Atención, porque no cesan los ataques y estigmatizaciones en los medios convencionales contra RTBC. En las últimas horas, los periodistas habrían incitado a la ciudadanía para ir hasta el canal, o sea, venir hasta acá y arremeter contra la infraestructura de nuestras instalaciones. El primer ataque se produjo a través de redes sociales, donde el periodista Sebastián Nora de Blue Radio, en su cuenta de X, con 98.000 seguidores, publicó las entidades del gobierno que, según su parecer, deberían ser objeto de agresiones. ¿Estaría con esto Sebastián incitando a la violencia contra RTBC? Si tocaba ir al barrio en algún lugar público, era enfrente de la Cancillería, RTBC o en el Ministerio del Interior. Mira si es fácil meterse con alguien que murió hace 3 décadas y no con los que tienen hoy poder y nombran a maltratadores de mujeres. Néstor Morales, de esta misma emisora, entregó detalles de la ubicación del sistema de medios públicos mientras entrevistaba a una de las mujeres que lideró las marchas del 8M. En el audio, Morales está invitando a destruir las instalaciones de la televisión pública nacional. Le voy a contar una cosa, Emily, para el próximo año, porque veo que no van a cambiar de opinión, ¿cierto? Cuénteme. Calle 26, ¿sabes? ¿Se ubica conmigo geográficamente? Claro que sí. Saliendo por la avenida El Dorado, yendo para el aeropuerto, a mano derecha, más o menos a la altura de Corferias, está RTBC. William Parra, director del Sistema Informativo de los Medios Públicos, RTBC, cuestionó la deliberada persecución de los medios. Dios mío, qué vergüenza. Como saben que RTBC le está quitando audiencia, como saben que RTBC sigue siendo el estandarte de la comunicación en el país, entonces vienen estos lacayos. Oye, eso que hizo es criminal. Dar la dirección, atacar, pedirles que fueran y ataquen a RTBC y a los periodistas independientes de RTBC. Esto, Dios mío, tiene que llegar a la fiscalía. Esta investigación se debe hacer. Esto no puede pasar por agache. Hay que llegar al trasfondo de esto porque debemos proteger la integridad de los periodistas íntegros de RTBC. Y bueno, continúo por acá con algo que dijo el presidente. El presidente se paró en la raya. Se los dijo a los ministros. Fue contundente. Él no hace parte de la corporatividad. Él hace parte del pueblo y representa al pueblo. Vamos a escuchar. Entonces, ¿usted cómo comienza en una política real del Ministerio de Vivienda? Ahora, si ustedes son de Camacol, pues me dicen. Pero yo no vine aquí a defender a Camacol, yo vine aquí a defender el pueblo. Los gremios no son los dueños del Estado. Este no es un Estado corporativista. El Estado corporativista es fascista. ABC de la teoría económica y de la teoría política. Un Estado democrático no está al servicio del gremio, está al servicio del pueblo. Los gremios se acostumbraron a mandar aquí como reyes, entonces nosotros obedeciendo arrullados. Los gremios son ciudadanos ricos que no son los dueños del Estado. Les oímos, no les hacemos caso. Discutimos, si tienen razón en cosas porque saben, aceptamos. Pero no somos sumisos, porque nuestra única sumisión como servidor público es el pueblo. Y entonces aquí en el MICAI no son 150 viviendas, hagan la corrección. Son 581, presidente. Tienen un presupuesto. Y ese presupuesto lo manejan los técnicos pasando, ministro de Educación, las partidas, porque los presidentes siempre firmaban automáticamente los decretos de liquidación. Oiga, qué regaño el presidente. Excelente, excelente que pase este tipo de cosas de cara al pueblo. Y bueno, el presidente también habla sobre EPM, dice, si EPM juega contra el interés nacional, y ahora lo voy a explicar por qué, incumple su propia razón de ser. Así que no lo podemos permitir. Las empresas de servicio público están en función del público, que es toda la sociedad, no los contratistas que se enriquecen con el dinero público. Imagínense que este señor que usted ve ahí, que le hacen llamar alias Fico demandó por medio de EPM al gobierno nacional, y un juez de esto que le hacen la jugadita a estas personas embargó las cuentas del Estado. Por eso el presidente se refiere de esta manera a EPM. EPM juega contra el interés nacional, incumple su propia razón de ser, como que una entidad, y termina la justicia embargando las cuentas del Estado por una deuda con EPM. Una deuda que dejó y que cultivó el gobierno uribista que representa este señor.
por medio de un decreto que firmó el señor Iván Duque de subsidios a el servicio de energía. Vamos a escuchar entonces qué dice el presidente. El uribismo no solo sabotea la financiación del gobierno, sino que además los pocos recursos que tienen los embargan. Vamos a escuchar. Colombia todos los días pasan cosas. Entonces, EPM, que es una empresa pública a la cual la nación la ha ayudado mucho, acaba de decir que embarga cuentas de la nación. O sea, no solo el uribismo sabotea la financiación del gobierno, sino que además los pocos recursos que tiene los embarga. Esa es una acción política, no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir. El presidente tiene la función constitucional de control, de vigilancia de los servicios públicos de Colombia. No se pasan por la faja los derechos constitucionales del gobierno y del presidente, por política y sectarismo político. La ciudad en donde los alcaldes dejaron que mataran a los jóvenes de la Comuna 13 y los enterraran en la escombrera y no fueron capaces de descubrirlo, siendo un servicio público de Medellín. Entonces le pido aquí a Angie que tome la... El chiste de toda esta situación es que las cuentas del Estado son inembargables, no se pueden embargar. Entonces, no sé qué figura estuve leyendo, no sé qué figura transcurre ahí sobre una decisión judicial, pero por encima está la ley y la constitución de este juez y no sé basado en qué toma esta decisión. Igual el gobierno tiene a disposición esas cuentas porque no se pueden embargar, pero los jueces que están en contra de este gobierno terminan haciéndole la jugadita a estas personas. Y Fico no se queda ahí porque está utilizando el sistema de justicia que da miedo, y en este caso fue y demandó ante la corte al señor Ale Flores Hernández, senador de la República por el Pacto Histórico. Vamos a escuchar qué dice Ale, porque es que este man no se le aguó, no le dio miedito. Este man se le paró firme y ratificó lo que había dicho, porque es por una injuria que está demandando al señor Ale Flores. Vamos a escuchar. Acabo de salir de audiencia con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que decidió denunciarme por injuria y calumnia. Les cuento que no hubo lugar a conciliación, me sostengo en las cosas que he dicho sobre este señor al que se le cayó el guango, que ha engañado a Medellín, diciendo que tenía unos hallazgos que no eran hallazgos, sino que eran el informe de empalme, con el que no ha pasado absolutamente nada. Este señor al que se le vuelan los pedófilos, que ha contratado feminicidas, que ha sido un desastre total, con una ciudad que está llena de huecos, con la inseguridad disparada, con un desorden administrativo total, llena de trancones, que la gente lo está padeciendo, vive de fiesta y no trabaja. Me ratifiqué en cada una de las cosas que he dicho sobre Federico Gutiérrez. No hay lugar a conciliación, que el proceso siga adelante y que los jueces determinen quién está diciendo no la verdad, pero que la gente fundamentalmente determine realmente si el que está a la cabeza de la alcaldía de Medellín es un corrupto o un absoluto incompetente, que cada quien valore. Acabo. Muy bien el señor Alexander Flores, excelente lo que hizo. Ellos mismos se ponen la soga al cuello. Y bueno, cambiando un poquito de tema, la señora Jubinao se reunieron por allá, lo mostramos en este canal, se reunieron en su momento con un grupito de ellos, ya se lo muestro, ahí está este grupito. Se reunieron Jubinao, Miranda, la mujer de Claudia López y otros payasitos más, pidiendo algo que se llama escisión. ¿Qué es la escisión? Pues separar, romper una empresa en otras empresas más. Es decir, están pidiendo que el partido Verde, Alianza Verde, se fraccione y ellos crean entonces una nueva fracción de ese partido. Porque según ellos son independientes y los otros son petristas. Entonces se ha perdido la concordancia entre estos dos sectores del partido. Todos sabemos que ellos no son independientes. Jubinao lo ha ratificado. No se ve, la voy a mostrar por acá. Vamos a ver si la vemos mejor. Ahí está Jubinao. Se ha ratificado muchas veces diciendo que ella está y apoya las decisiones y la visión del Centro Democrático, por ejemplo. Entonces vamos a ver un partido que no va a ser independiente, sino un partido que va a estar enmarcado en tomar decisiones en contra de Gustavo Petro, solo porque es Gustavo Petro. Y bueno, imagínense que se iba a hacer la votación y la votación fue aplazada hasta el próximo lunes, si mal no estoy. Y pues ojalá esto no se dé, para que este partido no sea secuestrado y fraccionado por
personajes como la nefasta Katy Jubinao. Y bueno, pasando de gente nefasta, vámonos para el uribismo, porque según el señor Álvaro Uribe, a boca llena y diciendo palabra de gallero, y que no entiende el término, se refiere a que la palabra de gallero vale porque en las apuestas que se hace sobre los gallos se hace verbalmente y usted tiene que honrar esa palabra. Y dice que él iba, ahora sí, a bajar los impuestos. No fue ni con Duque, no fue con Santos ni en su gobierno, sino que luego de 20 años de uribismo, ahora sí van a llegar a bajar los impuestos. Antes era un simulacro. 20 añitos, que son, hijitos, eso no es nada, 20 añitos. Denle la oportunidad al viejito. Y el viejito estaba decepcionado con esos candidatos de por Dios que salieron con las charadas que usted quiera. ¿Usted se quiere reír? Pues quédese estos minuticos porque le tengo para que se ría, para que vean lo incompetente que son el uribismo y sus candidatos. Estos son los líderes que construye el uribismo. Vamos a escuchar. Los presidenciales del Centro Democrático dieron cátedra del ideal político en educación. Y conmigo en el gobierno se acaban los paros de FECODE. Día que hagan paro, día que no les pagamos el día de trabajo. Ante esta afirmación, el expresidente Uribe quiso recomponer el mensaje de su pupilo. Todas nuestras propuestas son por la educación. Quiso recomponer el mensaje. Hago un paréntesis aquí porque no podemos dejar pasar esta imagen. La voy a ampliar un poquito. Esa imagen es la del señor Álvaro Uribe con alias Calzones, un investigado por la fiscalía, perfilado por la fiscalía como narcotraficante. Ahí muy abrazadito, agasajado uno con el otro, pues escuchando atentamente todo lo que a una silla de distancia tenía que decir la señora María Fernanda Cabal. Esa relación del uribismo con el narcotráfico no es nueva, por allá ya habíamos visto a Ñeñe y a otros más, y después salen a desnegarse de que ellos no hacen parte de eso. También hay una investigación donde este señor se confabuló con grupos de esta zona del país donde él vive para asesinar al presidente Gustavo Petro, en su momento candidato. Vamos a seguir con el video, que son dos temas parecidos pero diferentes. Aquí estamos para burlarnos de lo que dice el uribismo. Vamos a escuchar. Afirmación, el expresidente Uribe quiso recomponer el mensaje de su pupilo. Todas nuestras propuestas son por la educación, por los niños, por las familias. Ninguna de nuestras propuestas es contra los profesores. La senadora Cabal cuestionó la Entonces, Uribito va y dice una cosa. Y yo le digo Pavito de cariño. Pavito va y dice una cosa y termina entonces Álvaro Uribe contradiciendo todo lo que ellos dicen. El va le dice que la embarran, cada vez que hablan la embarran. Y bueno, vamos a seguir. Falta de preparación del ministro de Educación, Daniel Rojas, y confesó sus falencias formativas. Hay demasiado ruido. No tengo capacidad de concentrarme, por favor. También les quiero contar algo que marcó mi vida, presidente Uribe. Yo detesto el colegio. Me gradué y no quise volver nunca. No voy a decir más impertinencias porque me regaña Uribe. Paola Holguín citó: yo detesto el colegio. Alguien que habla así, Dios mío, hermanos, ¿de quién hemos estado todos estos años? El uribismo detesta el colegio, no detesta FECODE, detesta el colegio donde se educó, donde entre comillas se educó. Este es el uribismo. Y bueno, Holguín no se queda atrás porque termina mencionando un estandarte de la educación de nuestro país, el señor Gabriel García Márquez. A Gabriel García Márquez, colombiano que al parecer no le gusta a Uribe. Gabo decía que la educación no te gusta, pero esta frase sí, es de la cuna a la tumba. Paloma Valencia reiteró su ansiedad de llegar a la presidencia. Amo al presidente Uribe, como dicen ahora, pero sobre todo he sido leal, batalladora y firme. Les pido que me ayuden a ser la primera mujer presidenta de Colombia. Y la estrategia del senador Andrés Guerra fue recordar que la letra con sangre entra. ¿A cuánto nos educaron con esta cosita? Con la culebrita, la primera educación. Pero qué mal educados tan grandes, Dios mío. Le faltó entonces Correa, porque si ese era el método, el uribismo y los uribistas no aprendieron. Bueno, de esta manera quiero finalizar. Gracias por estar aquí. Como siempre, no se les olvide apoyarme. Es importante apoyar el periodismo independiente. También seguirme en todas mis redes sociales. Importante también, porque de esta manera nosotros seguimos creciendo.
suscribirse, no va a perder nada. Antes de terminar el video, en la parte de abajo, ahí dice suscribirse, denle like, comparte y deje un comentario, que de esa manera tenemos mayor alcance. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.